siempre dentro del tema delitos de dominio y delitos de infracción del deber, trascendencia práctica de la distinción teórica en los delitos de funcionario público y económicos. Esta vez corresponde su turno al distinguido docente universitario, doctor Ciro Cancho Espinal, que no obstante su juventud es un distinguido docente y que reúne en su trayectoria personal académica el ser doctor en Derecho en la Universidad de Regensburg, Alemania, magíster por la Universidad de Regensburg, Alemania, abogado por la Universidad Peruana de Blasón de Huancayo, diversos estudios de Derecho, y ser autor de publicaciones y traducciones del alemán al español en materia penal. Lo recibimos pues con un cariñoso aplauso a nuestro distinguido invitado, el doctor Ciro Cancho Espinal. Buenas noches, distinguida concurrencia. El tema que nos convoca, como se ha señalado, es la teoría, el dominio del hecho y la infracción del deber. Quiero empezar citando a un penalista español muy famoso, Gimbernard, un trabajo publicado en una revista muy importante en Alemania por los años 70, hacía mención que cuando la dogmática no está desarrollada, las decisiones judiciales pueden ser al azar. Yo conversaba esto con mi maestro del doctorado, con el profesor Shoroda, al respecto, y le decía, bueno, en el Perú la dogmática no está tan desarrollada como en Alemania. Pero le decía, pero en una dogmática donde tanto se ha desarrollado, también las decisiones judiciales pueden ser al azar, porque ya uno tiene todos los argumentos para cualquier lado, ¿no? Mientras en exceso la dogmática también haría mal a la práctica, es decir, ¿no? Entonces no es del todo que la reflexión de Gimbernard, y creo que las sentencias vinculantes hacen muy bien a nuestro país, ¿no? Establecen determinados criterios, presupuestos y decisiones para la aplicación práctica. Eso es muy importante y eso hace menguar de todos modos el poco desarrollo dogmático, haciéndola certera las decisiones. El asunto de la infracción del deber bueno, se está solidificando en nuestro ámbito jurídico. Yo voy a tratar en realidad sobre una posición un tanto particular, ¿no? Esto no desmerece los aciertos del acuerdo plenario, ¿no? Solamente me cabría una cierta observación, ¿no? Pero eso no tiene que ver con cuestiones estructurales de la tesis de la infracción del deber, sino como una posición un tanto personal mía a partir de otros puntos de vista. Por ejemplo, en el caso, podríamos considerar de los delitos sexuales como un delito de dominio, ¿no? ¿Qué pasa si, ponía el ejemplo el profesor Caro Young, la madre que no evita que su hija sea violada por el padre? El ejemplo que pone Caro Young, ¿no? ¿A título de qué tendría que ser sancionado, ¿no? ¿Serían ambos autores? ¿Habría una participación de la madre? ¿Habría, bueno, normalmente se diría que se sanciona a título de autor, ¿no? Al padre, pero no a la madre porque no hubo ninguna vinculación, simplemente dejó. Pero José Caro dice, no, hay una autoría independiente de ambos, de acuerdo a su tesis de la infracción del deber, ¿no? En esos casos. Entonces no sería en ese supuesto un
un caso de dominio, sino de infracción del deber, precisamente por la posición de garante que tiene la madre y los padres, la posición familiar. Entonces, no se puede hablar que el homicidio, por ejemplo, por omisión impropia, etcétera, se pueden llevar a cabo. En realidad, el homicidio y lo que señala robo agravado y todos esos delitos se pueden llevar a cabo tanto por acción como por omisión. En la omisión impropia sí se podría trabajar a partir de los criterios de infracción del deber. Bueno, la infracción del deber en realidad, que es una postura que viene de Alemania, ¿no? Pero nosotros en realidad históricamente habíamos tenido la infracción del deber. Nace en realidad con nuestra cultura la infracción del deber, sino que con otras categorías, con sus propias connotaciones. Porque sería, claro, no se podía trasladar exactamente como infracción del deber, no se podía traducir, sino hay categorías muy particulares. Por ejemplo, en el derecho prehispánico se decía manam hukyachu huchayo, liu ayum huchayo. Significa esto que no solamente un individuo de la comunidad delictiva es competente, sino el grupo familiar, todos. Pero no era solo como en la antigüedad primitiva, donde todos tenían que responder, sino había límites, hasta dónde, ¿no? Los ancianos, los menores de edad, etcétera, no respondían, no se inmiscuían en ese grupo, ¿no? Se hablaba de una unidad delictiva, ¿no? Y eso decían que correspondía a una sociedad un poco desarrollada, donde el integrante de la familia se preocupaba por los quehaceres de los demás, ¿no? Había una interrelación, no se dejaba. Entonces una sociedad comunitarista va hacia la tendencia hacia la infracción del deber. Una sociedad individualista va hacia el dominio del hecho, ¿no? La individualidad capitalista, ¿no? que es fundamentalmente en Europa. Los hechos me pertenecen a mí y no a los demás. ¿Por qué me tiene que pertenecer a mí? ¿Por qué me tiene que pertenecer si no he participado, ¿no? El dominio del hecho, la decisión de la realización del hecho, me pertenece a mí, corresponde a una sociedad individualista, fundamentalmente. Pero últimamente en Alemania, en estos nuestros países, como que hay una tendencia, ¿cierto?, hacia la solidaridad, ¿no? Pero históricamente podríamos decir que la infracción del deber había tenido sus propios atisbos en el periodo prehispánico, pero que esto se truncó en su desarrollo científico ya ustedes saben eso, ¿no? Las cuestiones históricas, 1532, etc. Entonces, bien, voy a poner dos ejemplos para tratar de explicar lo que es la teoría del dominio del hecho y la infracción del deber, ¿no? Ya en la actualidad. Empezar con dos casos, ¿no? Pensados, porque recién estoy hace poco tiempo en Perú y no he revisado sinceramente todas las jurisprudencias y la evolución. Entonces vamos a tratar de explicarnos con dos casos. El funcionario que con ayuda de un tercero se apropia de los caudales del Estado, el que la administra, ¿no? Variante. El tercero, el extraños, recibe una orden o se le dice, por favor, aprópiese de los caudales que administro, de los caudales del funcionario. El segundo caso es el juez que con ayuda del asistente judicial emite una sentencia prevaricadora. Variante, el asistente judicial, aprovechando de la coyuntura, de la carga procesal, etcétera, había redactado una sentencia prevaricadora y le dice al juez, por favor, la firma y hace caer en error al juez. Estos casos pueden ser solucionados
de acuerdo a la teoría del dominio del hecho común anteriormente, bajo los cánones de la unidad del título de imputación, como de la ruptura del título de imputación, ¿no? Bajo los criterios de la unidad del título de imputación, pero antes, un aspecto muy importante es saber quién tiene el dominio del hecho. Ahí reside el asunto. ¿Quién tiene el dominio del hecho? Solamente aquel que tiene el dominio del hecho puede ser considerado como autor, y aquel que no lo tiene, un dominio parcial, como partícipe. Entonces, en el ejemplo si vamos a la teoría de la unidad del título de imputación, en el primer ejemplo del funcionario, con ayuda de un tercero se apropia, tiene el dominio del hecho el funcionario, se le sanciona por peculado, digamos, y al tercero también como partícipe de peculado, unidad del título de imputación. Pero si tuviera el tercero el dominio del hecho, digamos, sería hurto o apropiación ilícita discutible, ¿no? Y el funcionario, el intranius, como partícipe de ese delito. Ahora, en el segundo, bueno, la ruptura del título de imputación, en la ruptura del título de imputación se sanciona a cada uno por el delito que le corresponde, pero se toma en cuenta el dominio, de hecho, ¿no? Muchas veces como autor y otras como partícipe, pero de otro delito. Eso ya fue explicado. Ahora, en el caso del juez, el caso del juez es un poco complicado, porque las soluciones un poco van hacia la impunidad en ciertos casos, porque es un delito especial propio, ¿no? De acuerdo a la unidad del título de imputación, o sea, el juez que emite la resolución tiene dominio del hecho, se le sanciona como autor del delito de prevaricato, ¿no? Y se le sancionaría al extraños como partícipe de ese delito. Y de acuerdo a la ruptura del título de imputación, sería la solución que en el caso de que el extraños haya tenido el dominio del hecho, en ambos casos sería atípico, ¿no? ¿Por qué? Porque se exige para estos casos la accesoriedad limitada, ¿no? Si no hay un autor, evidentemente no va a existir un partícipe por la accesoriedad de la participación. Bien, estos criterios de la teoría del dominio del hecho, con eso de la unidad del título de imputación, ruptura del título de imputación, de cierto modo ha sido abandonada, ¿no? Lo que ahora se establece es precisamente la teoría de la infracción del deber. Ya lo fundamental en la teoría de la infracción del deber es que aquel que infringe los deberes estatales, en este caso los deberes funcionariales, siempre responderá como autor, haya tenido o no el dominio del hecho. Eso es fundamental. En la tesis de Roxin, que desarrolla desde 1963, y Jacobs sigue con ese desarrollo, las soluciones de esos autores, si bien es cierto, parten de criterios teóricos un poco distintos, pero las soluciones son muy similares, ¿no? Pero hay que establecer lo siguiente. Hay que distinguir en el caso de Jacobs y sus seguidores de la escuela de Jacobs, incluso en Sudamérica, es que la distinción entre autor y partícipe no es cualitativa, sino meramente cuantitativa, ¿no? Pero se habla siempre de una autoría y participación, de todas maneras. Ahora, los deberes, Jacobs toma en cuenta como fundamento a la filosofía del idealismo alemán kantiano, los deberes positivos, los deberes negativos. De eso surge la competencia por organización, la competencia institucional, etc. Dentro de la competencia institucional precisamente se encontrarían los delitos de infracción del deber, ¿no? Que no solamente en los deberes positivos es el hecho de no dañar al otro como en los deberes negativos, sino a la vez de mantener, de cuidar, ¿no? De que otros no dañen. Entonces,
Eh, Sin embargo, Jacobs y la escuela jacobsiana, a pesar de que parten de criterios eminentemente normativos, ellos hacen diferencia en el injusto de todos. ¿No? ¿No? Y primero se establece el primer punto es de si el comportamiento supera o no el riesgo permitido. Supera el riesgo permitido y luego viene la pregunta, ¿a título de qué? De autor, de partícipe, etcétera. Desde mi punto de vista, yo quiero romper un poco con esto, ¿no? ¿No? Eso no tiene que ver nada sino con un pensamiento que puede desarrollarse posteriormente, pero que no contradice a lo que la Corte Suprema ha desarrollado. O sea, que el primer nivel, cuando se presenta una comunidad, un supuesto hecho delictivo, lo primero que se hace, ¿cuál es? Lo primero que se hace es saber si, de acuerdo a criterios de imputación objetiva, el hecho ha superado o no ha desbordado el riesgo permitido, con esos presupuestos de imputación objetiva. Y cuando se establece, de acuerdo a esos criterios, la imputación objetiva, al mismo tiempo se estaría estableciendo la autoría, ¿no? Un segundo momento de preguntarnos a título de autor o partícipe, yo creo que ese problema fenomenológico, empírico, de quién aportó más en el hecho, quién menos, etcétera. Si el que abrió la puerta, abrir la puerta no es matar, pero ayudó a que se le dispare al tercero. Esos asuntos fenomenológicos que en realidad no cambia en la lesión de la norma, porque la lesión de la norma no puede ser menos ni más. La lesión de la norma queda lesionada en sí misma, pero no puede ser un poquito más y un poquito menos. Pero el aspecto fenomenológico de quién aportó más o menos solamente se podría ver en la individualización de la pena, es decir, en el ámbito de la graduación de la pena. Pero el injusto de los intervinientes es lo mismo. Por eso, yo prefiero hablar de una autoría individual o colectiva. Autoría individual de la persona que de manera particular infringe el deber, y colectiva que de manera conjunta con varias personas, modo empírico, pero la comunidad hace una unidad, nada más, ¿no? Cuando se establece la imputación objetiva, se establece en sí misma la autoría. Los criterios así de debate, quién es autor, quién es partícipe, eso de lo empírico, o sea, de una intensificación en el hecho, no sería un asunto del injusto, de mi concepto, sino un tema eminentemente de individualización de la pena. Con esto, de todos modos, bueno, se estaría un poco más reduciendo, ¿no?, la facilidad, ¿no? Si la infracción del deber disminuye poco porque lo hace más ágil, y esto lo haría mucho más ágil. Claro, dirían, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil cómo la imputación objetiva va a determinar todo, ¿no? Pero los criterios a los que voy es de la comunidad. O sea, cuando las personas cometen el delito, lo hacen de manera comunitaria, y la comunidad hace una sola. O sea, solamente se hablaría de autoría. A ustedes dirían, pero eso sería de ley ferenda porque no está en el código de esa manera, hay una diferenciación, ¿no? Pero si ustedes leen la diferenciación, nuestro código penal es mínima, solamente con la complicidad secundaria. Los demás responden por igual, o no, todos responderían por igual. Pero claro, en la individualización de la complicidad secundaria es lo mínimo, y aún no debe existir en el Código Penal complicidad secundaria. Pero entonces, esa diferenciación, ¿no?, fenomenológica solamente se puede ver después del injusto, cuando ya se haya establecido la imputación objetiva. Ahora, un aspecto el que quiero llegar es del caso muy controvertido del asistente. ¿Cómo se puede hacer? Del asistente que hace caer en error al juez y finalmente se emite una sentencia prevaricadora, ¿no? La tesis de la infracción del deber no tiene solución al respecto, porque aquel que ha caído en error, o sea,
sería normalmente el juez. Entonces, a falta de tipicidad, absolutamente no se cumple con la accesoriedad limitada, por lo menos la antijudicidad. Tipicidad, antijudicidad, entonces sería completamente atípico, ¿no? Entonces todos se valdrían de esas circunstancias, de eso. Aquel que sabe mucho de derecho penal es peligroso, ¿no? Y que ahí puede ser que alguien sepa muy bien, de esa manera hace caer en error, ¿no?, un asistente, y finalmente ya sabe que va a ser atípico su comportamiento. En ese caso, hemos pensado que hay una infracción, o sea, hay un deber, pero hay una asunción del deber, ¿no? Por un lado, un deber personal que todos tenemos en sociedad, y puede existir una asunción cuando alguien se inmiscuye en la actividad de organización del funcionario. Claro, ustedes dirán, pero ¿cómo eso puede ser de ese modo? Porque el funcionario es por elección popular, por ley o por nombramiento. Entonces no puede ser que el asistente se convierta inmediatamente en juez. Pero el tema es que en esas circunstancias él asume una competencia de Estado como ciudadano, ¿no? La asume. Y eso en nuestro país podría tener importancia porque es el país un poco del criollismo, ¿no?, de la viveza. Si nosotros seríamos un país, si haríamos si se haría un estudio, seríamos el primer puesto, tal vez, ¿no?, en eso de las vivezas, muy importante. Pero lamentablemente las vivezas lo hemos utilizado para lo malo, ¿no?, esa facilidad con que tenemos, ¿no? Entonces esto tendría un soporte social. Claro, dirían, pero el principio de legalidad se rompe y todo. El principio de legalidad, su contenido varía de país en país. No puede ser como en Alemania, que se explique y que se entienda como en Alemania el principio de legalidad, ¿no? El principio de confianza no podría ser entendido. El contenido del principio de confianza en el Perú, tal como se entiende en Alemania, ¿no? Si fuera así, salgo por la calle y soy arrollado por los autos, ¿no? El principio de confianza, bueno, se va a parar la luz roja, no, eres arrollado. El principio de confianza, no, es muy complicado eso. Entonces, establecer el contenido, ¿no?, es difícil en realidad en nuestro país. Y en lo que estoy planteando de la asunción del deber, sería importante porque esto en mi concepto, en mi pensamiento, está en un proceso de desarrollo, ¿no? Y aquí el aspecto fundamental de esto es también el principio de legalidad, claro, pero el principio de legalidad, si bien es cierto, se ha establecido para limitar los excesos, pero también puede ser por los defectos, ¿no? Los excesos del Estado, pero también puede ser por los defectos. Y en ciertos casos, debidamente fundamentados, sí podría salvar algunas cuestiones de vacíos de punibilidad. El desarrollo de la dogmática sin un contenido social solamente sería metafísica, ¿no? Pero el desarrollo solamente social y sin base científica de sistematización sería empiria. Entonces, los conceptos de principio de legalidad, de confianza y todos los requisitos de imputación, etcétera, es necesario trasladarnos a un sistema en que nosotros vivimos para poder entender. Entonces, dentro de ese ámbito podría considerarse a la propuesta que estoy mencionando de la asunción del deber como una forma de castigo de aquellas personas que se valen de unas determinadas circunstancias para quedar impunes. Muchas gracias.